que no es frecuente, puede llegar a ser grave. Fue lo que conversamos. Fácil. Tenía 4 mecanismos inmunológicos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Hipersensibilidad tipo 1, tipo 2. Hipersensibilidad tipo 1, poliinmunoglobulina B. La tipo 2, ¿cómo era? Nada. Tipo 2, fagocitana, tipo 3, poliinmunocomplejo. Y la tipo 4, por hipersensibilidad digerida, que era la más grave. Ahí teníamos un ejemplo de epidemiológico, epidemiolisis tóxica. La tipo 1 también podía ser grave, hablamos de shock anafiláctico y edema antoneurótico, que puede ser por IECA o por aire. O sea, todos esos conceptos ya ustedes tienen que tenerlo claro, que son cosas que la van a ver siempre. Si no lo aprenden aquí, ya cuando estén de médico, recién, o en su internado, en todo caso, en algún momento se lo van a preguntar. Ya, y lleva el tema cortito, ¿no? Así es. Pero si no leen, o por lo menos no atienden a clase, va a ser difícil. Bueno, avanzamos farmacocinética, avanzamos farmacodinamia, avanzamos en el sistema. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. O más que todo, repasar el sistema nervioso autónomo. Ustedes lo han llevado el año pasado y un repaso. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo se caracteriza por regular integradamente la número de funciones viscerales de forma autónoma sin requerir el control de la conciencia. O sea que es un sistema que funciona por sí mismo. Siempre la bibliografía nos da el ejemplo de la respuesta de lucha, la respuesta de huida, que es activada por el sistema simpático, y la respuesta de reposo, que es activada por el sistema parasimpático. Obviamente cada uno tiene su neurotransmisor, su receptor, y ejercen diferentes acciones en el organismo. ¿Ya? Pero primero a partir de ese punto, ¿no? El uno es la reacción de huida, el otro es reposo. ¿Ya? Entonces, ustedes recordarán, el sistema nervioso autónomo tiene su origen en el sistema nervioso central porque se origina a partir de la médula espinal. De T1 a T12 tenemos los ganglios, que en realidad son 3 ganglios cervicales. Tiene sus ganglios torácicos, que son de 11 a 12, tiene lumbares también. Y de estos puntos, que son acá, a la cadena simpática, que es la unión de todas estas estructuras de acá, vamos a tener neuronas preganglionares y neuronas postganglionares. Aquí, por ejemplo, hace una diferencia entre paravertebral, que es la que estamos viendo acá, y prevertebral, que es la que no estamos viendo. Es la diferencia porque todo esto de acá nos va a dar las respuestas del diafragma para abajo y todo esto del diafragma para arriba. El sistema nervioso simpático, las fibras preganglionares son cortas, tienen vaina de mielina, son mielinizadas, y las fibras postganglionares no tienen vaina de mielina, son largas. Esa es la primera diferencia que tienen entre ambas, y se dirigen a los ganodianos. Hay una diferencia que ya más adelante se los voy a mencionar, pero partamos de ese punto. El sistema nervioso parasimpático tiene su origen en los pares craneales, que son el 3, el 7, el 9, el 10, y en la médula espinal, en el C1 y el C2, sale la neurona preganglionar, que en este caso, igual todas las neuronas preganglionares son mielinizadas, y los ganglios son ganglios distales, intramurales, generalmente próximos al órgano
aquí actúa casi de forma directa a nivel de lo cardiana. Ustedes conocen los plexos nerviosos, recientemente ha llevado anatomía. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo lo puedo poner en pausa la proyectora? ¿Me salgo? Entonces eso ya lo saben, anatomía, ¿no? Ahora vamos a hacer el recuerdo más que todo de los receptores. Ya. No soy bueno sumando, pero vamos a hacer un intento. A dibujar semanas. ¿Ya? Aquí tenemos la médula, sustancia gris, sustancia blanca, hasta el interior, hasta el posterior. Existe una porción que es intermedia lateral, menciona toda la literatura. En este caso estoy hablando de simpático, de donde va a salir la neurona paraganglionar, que como dijimos, tenía sus vainas de mielina, era mielinizada, y se dirige al ganglio. El neurotransmisor que actúa obviamente acá salen los nervios originales superior y inferior. En la neurona preganglionar del sistema simpático es la acetilcolina. Eso se recuerda, ¿cierto? La acetilcolina a nivel del ganglio va a actuar en sus receptores. ¿Qué tipo de receptores eran? Fisiología, segundo año. Doctor, si es simpático, ¿no sería la noradrenalina? No, téngame paciencia, ahorita vamos a ver la noradrenalina. Los receptores nicotínicos. Nicotínico. De acá, de los receptores nicotínicos, se libera la noradrenalina y acá va a actuar a nivel del órgano. El órgano puede tener receptores beta y receptores alfa, ¿cierto? Acá la noradrenalina, ¿con qué neurotransmisor actúa? ¿Se acuerdan? La noradrenalina actúa con proteína G, ya sea inhibitoria, estimulatoria, proteína GQ, hay un montón, dependiendo la acción de ¿ya? Y obviamente cada receptor también tiene su acción. Eso lo vamos a ir viendo cuando vemos el noradrenalina. Ahora, el otro ejemplo que yo les mencionaba que era diferente era el de la glándula suprarrenal. Lo mismo. Bien, que actúa a nivel de la glándula suprarrenal. Aquí tenemos receptores nicotínicos. ¿Cómo se dividía? ¿Se acuerdan? En una médula y en una corteza.
La médula tenía células que eran células cromafines. Esas células son las que producen noradrenalina. Y la corteza se dividía en tres partes. No sé si se acuerdan. Glomerular, fascicular y testicular. Eso no vamos a hablar mucho hoy día. Las células cromafines van a liberar noradrenalina. ¿Y cuál será la diferencia de la noradrenalina con esta otra noradrenalina? El tiempo de acción está de acá, es acción mucho más prolongada, se podría decir. En cambio, esta es una acción más inmediata. ¿Ya? Ahora, si hablamos del sistema nervioso parasimpático, a partir de acá. Acá, ¿qué tipo de receptores? Nicotínicos. ¿Cuál es la característica de los receptores nicotínicos? Que son receptores iónicos, ¿no es cierto? Apertura de sodio, potasio y en menor cantidad magnesio y calcio. Neurona postganglional. Y acá tenemos dos tipos de receptores. ¿Cuáles son? Muscarínicos, nicotínicos. ¿No es cierto? Los receptores muscarínicos son de 5 tipos. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Los estimulantes son el 1, el 3, el 5. Los inhibitorios son el 2 y el 4. Los receptores nicotínicos son de 3 tipos. Alguna literatura dicen N1, N2. Otra literatura dice NM, NN y NS. Nosotros vamos a hablar de los NN, de los que actúan a nivel del sistema nervioso vegetativo. No vamos a hablar de la placa motora ni nada de eso, para que no se confunda. ¿Ya? En otras palabras, para la materia, las fibras preganglionares simpáticas, parasimpáticas, actúan sobre receptores nicotínicos. Y las fibras ganglionares simpáticas actúan sobre receptores nicotínicos a este nivel. Y las parasimpáticas pueden actuar sobre receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Ya? Preganglionares todos son nicotínicos. Creo que esa no se va a confundir. Postganglionares, si es parasimpático, nicotínico o muscarínico. Esto lo voy a explicar en las diapositivas, solo un resumen. Así que lo van a ver. Era para que lo entiendan. Partiendo de esto, que ya ustedes saben, vamos a ver cuáles son los medicamentos que son agonistas colinérgicos y antagonistas colinérgicos. Más que todos los agonistas, vamos a hablar de intoxicaciones y todo eso. Y el principal antagonista, lo que ya veníamos mencionando hace tiempo, que es la atropina. En esta clase no creo que nos dé tiempo para avanzar. ¿Ya? Se habla mucho de neurotransmisión, liberación de acetilcolina, o sea, básicamente fisiología, que ya lo saben, en teoría. Eso es lo mismo, básicamente, el sistema nervioso simpático, parasimpático, el simpático que tiene su región torácica, principal, el parasimpático que está originado por el tercer, por el séptimo, por el octavo, el noveno y el décimo par craneal, y S1, S2. Obviamente, según el estímulo, tiene diferentes mecanismos de acción. Si uno estimula al sistema nervioso simpático, ¿qué va a producir a nivel del corazón? Simpático. Aumento de la frecuencia cardíaca.
acción cronotrópica positiva, cronotrópica positiva, cronotrópica positiva. Y si uno estimula el parasimpático, actúa a nivel del músculo liso principalmente, produce contracción del útero, aumento del peristaltismo, ¿no es cierto? Contracción del músculo ciliar, por eso el paciente va a tener miosis. Entonces, cada uno tiene sus diferentes efectos. ¿Ya? Ahora, aquí está básicamente lo que les estaba dibujando. Las neuronas preganglionales tienen su neurotransmisor del sistema nervioso simpático, que es la acetilcolina, actúa a nivel del ganglio, que tiene un receptor nicotínico tipo 2, en este caso, ya lo menciona. El tipo 1 dijimos que era de la placa motora, que en esta clase no la vamos a tocar. El tipo 2 es que actúa a nivel del sistema vegetativo, libera su neurotransmisor, actúa a nivel postganglionar, y el órgano diana tenemos los receptores alfa y beta. Hablar de receptores alfa y beta es mucho. Ponerme a decir. O sea, todos actúan con la proteína G. Obviamente los receptores beta, cronotrópico positivo, lomotrópico positivo, broncodilatación. Los receptores alfa también producen estimulación, alfa 1. Y los alfa 2, que es mucho más complejo, tienen un sistema de retroalimentación negativa para evitar que siga activado el alfa 1. Entonces, como hay un tema que es específico de agonistas y antagonistas de las catecolaminas, que es de la siguiente clase, ahí vamos a entrar en detalle de todo el sistema. Diríamos que todo es saber ubicarnos, los receptores y los neurotransmisores. ¿Ya? Un caso particular que mencionaba era la neurona preganglionar, el sistema nervioso simpático, que actuaba a nivel de las células cromafines de la médula suprarrenal y está liberada de forma directa a la adrenalina, que tenía mayor tiempo de acción, diferente de la que es liberada por el otro sistema, que es una duración más corta. ¿Ya? Existen incluso enfermedades que se pueden producir a este nivel y que pueden generar una liberación exagerada de noradrenalina, por ejemplo, el feobromocitoma, un tumor de la médula suprarrenal y después hay una liberación exagerada de noradrenalina, por lo tanto el paciente que va a tener taquicardia, que va a tener hipertensión, que va a tener cefalea, cambios de conducta. ¿Ya? Entonces, simpático, neurona preganglionar, dos receptores clínicos, postganglionar, dos receptores de la noradrenalina. Sistema parasimpático. La neurona preganglionar, aquí dice que es de fibra larga porque si ustedes recuerdan los ganglios, los plexos mientéricos, el plexo de agua, el vaso, ustedes se acuerdan, mientérico superior, mientérico inferior, están prácticamente próximos al órgano. Por eso algunos autores los llaman como ganglios intramurales. Y por eso las fibras preganglionares del sistema nervioso parasimpático son fibras largas. Diferente del simpático, que las neuronas preganglionares eran fibras cortas para la cadena simpática. Bueno, estamos en el parasimpático, que las fibras preganglionares son largas, pero actúan a nivel del ganglio mesentérico, tiene su receptor nicotínico, y la neurona postganglionar, que tiene su fibra corta, actúa sobre receptores muscarínicos o nicotínicos. Tiene dos tipos de receptores parasimpáticos, eso era solamente un ejemplo. Algo que es importante que lo recuerden, que los que son impares tienen acción estimulante y los que son pares tienen acción inhibitoria. M1, M3 y M5 activan, M2, M4 inhiben. Obviamente cada uno tiene su mecanismo de acción, que lo vamos a ver más adelante. Y no, ahora la transmisión colinérgica, ustedes recuerdan, solamente un repaso. Fármacos agonistas colinérgicos. Concepto. Por neurotransmisión colinérgica entendemos el conjunto de sinapsis cuyo neurotransmisor es la acetilcolina. Las sinapsis ganglionares, tanto simpática como parasimpática, actúan sobre receptores nicotínicos, que es lo que mencioné hace un momento, ¿no? Todo simpático y parasimpático van a actuar sobre receptores
La unión neuroefectora del parasimpático, o sea, ya cuando estamos con la neurona postganglionar, puede actuar sobre receptores muscarínicos. La placa motriz, donde la acetilcolina actúa, en la placa motriz, bueno, esto está precisamente para hacer la diferencia entre la placa neuromoral, o sea, en los músculos, actúa sobre receptores nicotínicos, tipo 1, ya, existe también el tipo 2. La síntesis de la acetilcolina, esto es algo más bioquímico, se podría decir. La acetilcolina en las eliminaciones colinéticas se sintetiza en el citoplasma neuronal a partir de la colina. La colina más la acetilcoenzima A por la acción de la colina acetiltransferasa para formar en acetilcolina. La acetilcolina puede ser almacenada, como se menciona ahí, no sé si lo alcanzan a ver, hay una vesícula sináptica que contiene la acetilcolina. Entonces esa es una forma de almacenamiento de acetilcolina. Ahora, una vez está sintetizada por su mecanismo bioquímico, la mayor parte está en el interior de la vesícula sináptica, otro porcentaje está lábilmente unido a la membrana intracelular y susceptible a desprenderse, y otro se encuentra en forma libre. ¿Cuál es el más importante? El que está unido a la vesícula sináptica, porque por mecanismo de despolarización y la unión con los canales de calcio, se va a acercar a la membrana presináptica y va a liberar el neurotransmisor. Eso es lo que ustedes han avanzado un mes más o menos en el fisiología, me imagino. Bueno, sí, básicamente lo ¿ya? Liberación de la acetilcolina, liberado de las terminaciones presinápticas, tenemos un potencial de acción, produce la polarización de la terminación colinérgica, apertura de los canales de calcio, de la membrana presináptica, los canales de calcio se unen, vienen las vesículas sinápticas que contienen el neurotransmisor, se unen a la membrana presináptica y liberan el neurotransmisor. Y obviamente ya dependiendo de su lugar, su ubicación y su receptor sobre el cual va a actuar, genera su acción. Aquí tenemos un gráfico que es lo mismo, potencial de acción, unión del calcio con los lugares de liberación, se acercan las vesículas sinápticas y es liberada en el espacio intersináptico. Eso es un repaso sobre esto. ¿Ya? Destino de la acetilcolina. Una vez liberada en el espacio intersináptico, la acetilcolina sigue directamente. Esto sí ya es un poco más importante para la farmacología, porque muchos efectos adversos de medicamentos o enfermedades ocurren justamente por alteración de su principal mecanismo de eliminación de la acetilcolina, que es la acetilcolina esperasa, que es la que lo hidroliza en la glándula sináptica. Un porcentaje bajo de la acetilcolina difunde fuera de la glándula sináptica y es hidrolizado por la metilcolinesterasa, que es una pseudocolinesterasa. Ojo, no es tan importante. Y el otro porcentaje obviamente va a cumplir su acción fisiológica, que era actuar con los receptores. Entonces, el principal mecanismo de eliminación, hidrólisis, ustedes quieren llamarlo, de la acetilcolina es la acetilcolinesterasa. Si tenemos un déficit, bloqueo o ausencia de esta enzima, obviamente no se va a eliminar la acetilcolina y va a haber una hiperactividad, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de esto, es que ya tenemos un medicamento, tenemos también una enfermedad. ¿Ya? Muy bien. Los receptores colinérgicos. Las fibras preganglionares, se mencionó, simpática y parasimpática, limitada por la nicotina y bloqueado por la nicotinamina. O sea, todas las fibras preganglionares de nicotina es medicamento. Por eso se lo llama receptores nicotínicos. A los preganglionares, simpáticos y parasimpáticos. Las fibras postganglionares parasimpáticos son limitados por la muscarina, dentro de los estudios, por eso se lo llama muscarínico. Bloqueado de forma selectiva por la toxina, que es el principal medicamento antagonista, que ya lo vamos a ver en un montón de enfermedades. Los receptores nicotínicos, su mecanismo de acción forma parte del canal iónico, o sea que por este receptor pasa sodio, potasio y en menor medida calcio y magnesio.
Y los receptores muscarínicos, proteínas G hay un montón. GS, GI, GQ. ¿No puede mencionar, por favor, cómo actúa la proteína G, compañero? ¿Usted? Va a disculpar, no los conozco todavía. A ustedes les preguntan, por favor. Me imagino que lo sabe, ¿no? Por eso está hablando con su compañero. Explíquenos, por favor. Que también le hemos hablado en clase, ¿no? Los componentes. Yo sé que hay temas que son un poco obvios. Sé que hay cosas que cuesta un poco tratarlas, que hay que leerlas, pasarlas. Pero lamentablemente estas cosas son la base para lo que viene más adelante. Entonces, si uno no entiende cómo actúa una proteína G, que es su segundo mensajero, que hay estimulación, que hay inhibición, que tiene sus componentes alfa, beta, gamma, no lo van a entender las cosas más adelante, se lo van a aprender de memoria y se van a olvidar. ¿Ya? Entonces, la clase es cortita. ¿Pido que entiendo? Nada. ¿Ya? Bueno, sigamos. Los receptores nicotínicos forman parte del canal iónico, como dijimos, estos permiten el paso de los cationes, y los receptores muscarínicos, su mecanismo de acción son las proteínas G. Tenemos estimulatorias, inhibitorias, tenemos un montón que ya la ¿ya? Los receptores nicotínicos, dijimos, ¿no? Sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, las neuronas prealveolares actúan sobre receptores nicotínicos. Eso creo que es lo primero que no hay que olvidarse. ¿Ya? Es el prototipo de la familia de los canales iónicos activados por receptor, lo que produce la apertura de canales iónicos, aumento de la permeabilidad iónica para cationes, como le dije, sodio, potasio y menormente magnesio, y provoca un potencial postsináptico excitatorio. Los receptores nicotínicos los encontramos en la placa motora, que no es tema de la clase, pero es bueno mencionarlo, que son los M1 o los MM, según el autor que ustedes lean. Y la membrana de las células ganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas. Los receptores muscarínicos, que son los que participan en la contracción del músculo liso, o sea que producen estimulación a este nivel, y la útero, contracción del músculo ciliar, producen secreción exócrina y secreción endócrina. Tenemos de 5 tipos. Tenemos las que son las neuronas ganglionares, que incluyen los procesos periféricos y paragástricas. Tenemos los M2 que predominan en el corazón. Tenemos los M3 que son células secretoras del músculo liso, como el precursor, células del endotelio. Los tipo 4, neuronas ganglionares. Los tipo 5 que son menos numerosos. Netamente en memoria, por lo menos que se acuerden cuáles son los estimulatorios y cuáles son los inhibitorios. Bien, sí, sí. Porque la verdad que acordarse que está en el músculo, que está en el cerebro, que está allá. Bueno, se lo aprenden bien, sí, sí. Pero acordarse cuáles son estimulatorios y inhibitorios, porque es algo que se va a acordar siempre. ¿Ya? Entonces, en su libro tienen esta gráfica. Lo divide, ¿no? ¿Cuáles son los de estimulación? Están abajo. Receptores muscarínicos M1, receptores muscarínicos M3, receptores muscarínicos M5, que actúan con la proteína G, que dijimos que es el principal neurotransmisor o segundo mensajero, en este caso la GQ11, que van a estimular PLC, bueno, estimulan a la diacilglicerol y al triacilglicerol, y eso va a generar aumento de calcio, aumento de sodio, y la respuesta en el órgano diana, principalmente contracción del músculo liso, llamémoslo intestino, llamémoslo útero, secreción glandular, inhibición presináptica. Ahora, los receptores muscarínicos M2 y M4, que también actúan con proteínas segundo mensajero, pero en este
historia, produce aumento aumento de la entrada de potasio, disminución del calcio, disminución del potasio, lo cual va a generar una inhibición cardíaca, una inhibición presináptica. Si tenemos una respuesta debida, activamos a los receptores beta, esos van a producir estímulos en el corazón, estímulos a nivel visual. Si tenemos una respuesta ya de reposo, activamos el parasimpático, pero los receptores muscarínicos M2 y M4, estos son los que van a cumplir la actividad cardíaca, estos son los que van a producir la miosis en el paciente. Y los que estimulan son los M1, M3 y M5, estimulan al intestino, al útero, la secreción glandular. Es por eso que los síntomas, por ejemplo, de los pacientes que están con intoxicación por órganos copulados, producto de esto es una hiperactividad de estos receptores. Tienen mucha secreción, tienen muchos interruptores crepitantes, tienen diarrea, tienen dolor abdominal por el aumento del peristaltismo, precisamente por la hiperactividad de M1, M3 y M5. ¿Ya? Ahora, para no seguirlo cansando, la siguiente clase ya vamos a empezar a hablar de medicamentos, cuáles son los que producen acción directa, que actúan directamente sobre los receptores muscarínicos, y cuáles son los indirectos que actúan así, inhibiendo a las antiprotesterasas, que son un montón. Pero de esos son 2 o 3 los que realmente son útiles, lo demás solamente para leer. ¿Ya? Pero es importante que lean la parte de fisiología y anatomía, porque ya, obviamente lo vamos a repasar, pero ya con los medicamentos como que hay que entenderlo para no aprenderse todo de memoria. ¿Listo? Bueno, el sistema nervioso autónomo tampoco es de mis temas favoritos, pero hay que aprenderlo. ¿Ya? Ahora, quiero acabar antes la clase porque el doctor no va a llegar a 3 minutos. Para organizarlo de una vez los grupos que empezar su práctica. ¿Ya? Entonces, estamos quedando en agonistas, polinépticos,